¿Y si todo lo que crees que te define no es lo que Dios ve en ti? Hoy no venimos a hablar de la mujer que el mundo espera, venimos a revelar la mujer que Dios soñó. Hoy en Esencia de Mujer, la mujer y sus finanzas, conversando con Karen Vanegas. Hola. Hola Karen, qué bueno estar aquí contigo para conversar un tema que creo que es muy importante para las mujeres. Los hombres les gusta hablar de dinero, a nosotros nos gusta gastar dinero. Totalmente. Totalmente. Pero es importante para una mujer saber de sus finanzas y qué hacer con su dinero. Totalmente. Y más en cómo se está moviendo el mundo de rápido en este momento, cómo va el tiempo y que realmente al final yo creo que la familia tradicional ha evolucionado un poco, en donde la mujer juega un papel sumamente crucial en las finanzas de la casa. No solamente a nivel de gerenciarlo o administrarlo como estaba reservado antes. Ahora nosotros como mujeres también producimos el dinero, por lo que yo considero que tenemos también voto en cómo es esa administración dentro del hogar. Claro que sí. ¿Cuáles son, tú dirías, por lo mínimo, unas 3 principios de las finanzas para una mujer o para el hogar o para saber dónde estoy, cómo voy, qué me hace falta y a dónde debo ir? Bueno, yo creo que primero identificar genuinamente cuál es mi ingreso real, o sea, realmente cuánto gano, cuál es, tomando en consideración que acá en Estados Unidos particularmente nosotros trabajamos por hora, la mayoría. Entonces eso a veces puede ser muy fluctuante porque hay veces que, bueno, efectivamente uno hace sus horas completas, como hay semanas o meses en donde no. Entonces identificar un monto en concreto y partir de eso. Luego identificar lo que son los gastos fijos, cosas en las que uno definitivamente no puede negociar o postergar, porque de eso depende el día a día. Y bueno, finalmente destinar una parte al ahorro, que siempre es importante, y al disfrute. Sobre todo, porque no puede ser trabajar. Sí. Ahora, siempre he escuchado que lo primero que uno debe hacer cuando recibe ese cheque es pagarte a ti mismo. ¿Lo crees así o no? Bueno, depende del momento en el que uno esté atravesando en su vida, porque hay veces que evidentemente hay prioridades que no permiten que uno haga eso, pero siempre es importante una recompensa, un premio, algo que a uno le haga sentido de que, bueno, esta semana yo me desperté temprano, yo cumplí mis horas, yo hice todo lo que se suponía que tenía que hacer y mi recompensa a lo mejor es, no sé, irme a hacer las uñas o comprarme el par de tenis que quería. O sea, siempre es importante tomando en consideración cuáles son las prioridades del momento. Exacto. No dejar de pagar el carro, sí, ¿verdad? Por ir a comprarte un par de zapatos y un vestido para los 15 que vas a ir. Exacto. Y lamentablemente esa práctica existe. Sí, yo creo y que es por muy eso peligrosa. Por eso es que hay veces que encontramos personas tan endeudadas con tarjetas de créditos o préstamos, porque es muy fácil caer como en ese ciclo. Cuéntamelo. Experiencia propia. Mira, fíjate que ayer estuve por una tienda y una cosa que a mí me molesta es que me digan, señora, ¿usted quiere la tarjeta de rewards? Dime la verdad, me estás ofreciendo una credit card, no me estás diciendo que estoy en una tarjeta para alcanzar puntos. Eso es mentira, no te dejes engañar. Porque eso me pasó a mí una vez. Yo dije, pero ¿por qué me llegó esto? Si yo no en ningún momento quise aplicar para para esa credit card en particular de esa tienda. Y cuando me di cuenta es que le llaman, es un reward card, sí. Es un reward card. ¡Mentira! Sí, siempre hay un enganche como con un bono por aperturar la cuenta, pero eso es... Y que si vienes y compras y haces esto, te ahorras $20 en la cuenta de ahí. Es mentira. Y después cuando llegamos al final del mes, sí. Esos $20 que quizás te ahorraste en el momento, si no pudiste pagar lo que compraste al final del mes, el interés es mucho más alto. Demasiado. ¿Cómo podemos en realidad controlar eso? Bueno, yo soy contadora de profesión y como práctica en mi matrimonio con mi esposo,
nosotros llevamos un Excel en donde podemos visualizar cuáles son nuestros gastos fijos, cuál es nuestro fondo de ahorro, incluso detectar cuáles son los meses en donde quizás vamos a estar en números rojos o con un flujo de caja mucho más limitado. Y eso hace que eventualmente tomemos mejores decisiones también. Por lo que hay personas que a lo mejor al usar el Excel no se le haga tan fácil, pero quizás una hoja, una libreta, cualquier cosa que haga realmente ver físicamente, o sea, que uno pueda visualizar cuáles realmente los gastos y el ingreso y cómo te proyectas en el mes. Y es una realidad. O sea, si nosotros pudiéramos hacer eso, inclusive de cada cosa, gasté $20 en tal cosa, $3, $8 en el Starbucks, porque eso no es barato. Sí. El café es premium, pero no es barato. Y pudiéramos ver que $3 hoy, $3 mañana, $3 van aumentando y parece increíble y ridícula muchas veces la cantidad. Sí, no, es sumamente loco. A mí me pasó hace un par de meses que con el tema de mi embarazo se me fue un poco el hilo de cuánto estaba gastando en Uber Eats, hasta que en mi reunión mensual me senté con mi esposo y vimos, y ese mes en particular, entre 20, 10, $15, yo había gastado aproximadamente $400 en Uber Eats. Wow. En un mes. Que era como de que... O sea, de mandar Uber Eats es cuando tú mandas a pedir a comprar comida y te la traen hasta tu casa o tu trabajo. Exacto. Entonces es una cosa de que yo lo veía en mi estado de cuenta y realmente los montos diarios, tú dices, bueno, son $10, $15, quizás eso no está siendo un hoyo, pero cuando sumas todo, realmente ahí estaba el detalle. Ay. Mencionaste que te comunicas con tu esposo una vez al mes. Cuéntanos un poquito cómo eso trabaja para ustedes. Bueno, al principio nosotros llevamos 3 años juntos, 1 año de casados, y cuando terminamos, o sea, en los primeros meses de nuestro matrimonio, evidentemente luego de la ceremonia, la boda, la cosa se puso un poco loca a nivel de finanzas. Y lo que tuvimos que hacer fue empezar a hacer reuniones cada 15 días para chequear nuestros gastos y ver... Pero eso es compromiso financiero, señores. Compromiso total financiero. Sí, era eso, caer en un préstamo, así que decidimos pues definitivamente sentarnos a conversar sobre el dinero, porque al final, bueno, particularmente en mi casa, yo siempre escuché hablar del dinero solo de manera negativa. O sea, solamente escuchaba cuando faltaba, pero nunca escuchaba cuando había abundancia. Y eso fue algo que particularmente cuando yo me casé, conversé con mi esposo que yo también quería celebrar los logros, cuando quizás venía alguna bonificación, había un aumento de sueldo, había horas extras que eso también suma, o cualquier trabajo extra que pudiéramos hacer. Y la forma en cómo también nos animábamos era en esas reuniones, no solamente hablar de la parte negativa de lo que debíamos, sino también ponderar o sentirnos agradecidos por el dinero que también estaba entrando en nuestra cuenta. Claro. Y bueno, ya después de que nos sentimos que la cosa estaba un poco más controlada, la movimos a hacerla una vez al mes. Okay. Entonces nos sentamos, tratamos de quizás pedir algo de comer que esté dentro del presupuesto o cocinar algo rico y que la conversación no sea desde el conflicto, sino que sea como una empresa. O sea, yo lo veo como que nosotros somos una empresa y nos estamos sentando a conversar de cómo nos fue en el viaje. Está muy bien. ¿Cómo preparas el ambiente para esa conversación? Porque eso no es fácil. Sí. Especialmente si tú eres la ahorrativa y él es el que le gusta gastar. Bueno, en este caso yo soy la que me gusta gastar y soy Dios proveerá, el tiempo lo dirá, Dios todo lo puedo, y mi esposo es un poco más calmado. Entonces al principio sí... más que todo cuando tocaban como cosas puntuales, de repente venían cumpleaños o navidades, que yo quería un presupuesto un poco más alto para ciertas cosas, pero al final creo que entendiendo de que todo es para el pro de nuestro matrimonio y que los dos bajamos un poco el ego y abrimos un poco más las orejas. Oh, wow. Creo que eso ha sido la clave para poderlo hacer funcionar. Fantástico. Sé que eres también una emprendedora y muchas mujeres
quisieran emprender, quisieran tener su propio negocio, quisieran, o sea, hacerse por sí mismas, pero no es tan fácil. ¿Cómo supiste que estabas lista para emprender? Bueno, yo tuve este emprendimiento ya en otro país, antes de mudarme a Estados Unidos, en el que me fue muy bien, pero yo identifiqué que también me había ido muy bien porque fue en plena pandemia. Entonces, yo tengo un emprendimiento de tablas de queso en el que la gente estaba muy en casa, muy celebrando solitos. También estaba en un país en donde la picada es muy, o sea, es parte de la cultura del país. Entonces, cuando me mudé acá, me demoré 2 años en formalmente volver a empezar el proyecto, que tuvo una recepción buenísima, pero es algo que definitivamente entendí que también demanda tiempo. O sea, no hay negocio exitoso si uno no le coloca el corazón y el tiempo que necesita. En el momento en el que lo aperturé fue porque me sentí lista, porque tenía la idea clara, porque definitivamente sabía que le iba a poner el corazón completo a eso, y en el momento en el que lo tuve, porque ahorita estoy en una pausa, fue un éxito total. O sea, me di cuenta de que definitivamente, en cuanto yo quiera retomar ese proyecto, lo puedo hacer, siempre y cuando, evidentemente, le ponga todas las ganas del mundo. Claro, y tomar tiempo. A veces muchas personas, muchas mujeres quieren emprender y quieren empezar hoy y ya mañana tener ganancias. Y también todo lo que cuesta depende de lo que quieres hacer. Pero creo que si usamos nuestros dones, nuestros talentos para emprender, primero va a ser más divertido y vas a ponerle más empeño a poder salir adelante en lo que quieres hacer. Háblanos un poquito acerca del ahorro. ¿Cómo yo puedo ahorrar? Porque es que cada vez que cae $10 en esa cartera, lo que quiero es gastar. Sí, bueno, a mí me pasa igual. Yo he tenido una pelea constante con el tema de ahorrar. Debo decir que la mayor parte de mi nueva mentalidad a nivel de ahorro ha sido por mi esposo, que tiene como una mentalidad de ahorro un poco más amplia que la mía. Sin embargo, la forma en la que yo he encontrado para poder ahorrar y hacerlo divertido para mí, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta, identifiqué que me gusta como un checklist, o sea, me gusta marcar que yo completé una tarea. Entonces, en base a eso, empecé a investigar de qué manera podía ahorrar y que a mí me motivara visualmente, porque yo soy muy visual. Entonces, por ejemplo, yo me conseguí un libro en el que en el libro, no sé, hay una distribución de un monto en específico y va desde $1 hasta $100 en todos los números. Entonces yo visualmente voy con un resaltador y yo, ok, esta semana ahorré $1, esta semana ahorré 50, ahorro más en cash. O sea, en efectivo, que en la propia cuenta bancaria. La cuenta bancaria me cuesta un poco más, soy más propensa a gastarlo, pero en efectivo ha sido mi forma en la que he podido emplear esa práctica. Entonces, por ejemplo, algo que también me ha servido es que si yo tengo en mi presupuesto que yo gasto en la semana $150 en comida para mi esposo y para mí, pero quizás esta semana yo gasté solo 100, en el mismo súper saco $50 en efectivo y eso va a mi libro. Mira. Y es la forma en la que también he hecho. Y así lo vas guardando. Y así lo voy guardando. Fue lo que encontré que me funcionara, que se me hace divertido, que se me hace como un desafío. Es como de que esta semana no metí dinero en mi libro. y ha sido ameno y efectivamente también es una forma en la que ahorras y tú no te das cuenta. Y recientemente, proyectando precisamente estos meses que vienen por el tema de mi embarazo, me senté formalmente a ver cuánto había en el libro después de un par de meses y me sorprendió a mí misma. Claro. Es sorprendente. Sí. Es sorprendente lo que $2 o $3 van acumulando y claro, con la bendición de Dios también, pues como que se multiplican, ¿no? Sí, no, de verdad se multiplican y es una práctica que al final tengo otras amigas, bueno, muy buenas amigas con las que evidentemente tengo la apertura de hablar también de estos temas.
y a cada una les resulta algo totalmente diferente. Tengo una amiga que definitivamente ella tiene su cuenta de ahorros en su cuenta bancaria y, por ejemplo, tiene configurada que cada vez que usa su tarjeta, no sé, la cuenta le mueve $10 a su cuenta de ahorro. También hay muchas herramientas a nivel del banco que hay veces que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Por ejemplo, Bank of America tiene una plataforma buenísima en la misma cuenta del banco en el que identifica a final de mes en qué uno gastó el dinero. Wow. O sea, si tú lo gastaste en utilities, o si fue en restaurantes, o cuánto gastaste en gas, en el súper, y todo eso lo dice de manera sumamente clara el banco, que es totalmente verídico, porque ahí está la tarjeta. Yo siempre he dicho que hay 3 personas que uno no le puede mentir. Uno es el médico, porque cuando te saque la sangre ahí se va a descubrir todo. 2 son tus abogados, porque necesitas decirle de todo más, él va a hacer averiguaciones y va a encontrar la verdad. Y 3, es tu contador. No puedes, porque el bank statement, ¿verdad? ¿Cómo se dice, señor? El estado de cuenta no miente. No. Dice a dónde has estado, cuánto has gastado, cuánto. Entonces. No, y los números son perfectos. 2 más 2 son 4. Nunca van a ser 6. Sí. Así que es importante que nosotras estemos pendientes en qué gastamos, cómo lo gastamos, ahorrar, ¿verdad? Y buscar la mejor manera de crecer en nuestras finanzas, sentirnos que no hay más nada mejor que tener paz. Sí. Cuando uno tiene, porque vivir en deudas, como dicen, creo que son los mexicanos, estar endrogado, creo que ellos le llaman así a las deudas, es horrible. Es feo. No puedes dormir. No duermes, no hay paz en el hogar, no, todo está en caos, porque evidentemente uno siente la presión. Y es un trabajo de 2, ya vieron. Es un trabajo de 2, así que comiencen a hacer los planes para conversar esas cosas difíciles con sus esposos. Empieza un plan, aunque sea sencillo, poquito. No sé dónde los otros días estaba escuchando cómo ahorrar $1 al día. Sí. Y lo que podía hacer solo ese $1 diario. Sí, es increíble todos los planes que uno puede hacer con simplemente tener un ahorro. Por ejemplo, yo recuerdo cuando nos casamos, obviamente varios familiares, amigos nos regalaron dinero por la boda y nosotros guardamos ese dinero y de repente se nos dio la oportunidad de hacer un viaje y nosotros no sacamos dinero de nuestros sueldos porque estaba eso allí que no habíamos tocado. Y la verdad eso al final es hasta como un regalo para uno mismo. Claro. Porque tienes ese dinero disponible ahí para cualquier emergencia, o no solo para una emergencia, también para un disfrute. Claro. Para alguna cosa, para algún proyecto que se quiera hacer en la casa. Hablando de emergencias, a veces algunos expertos dicen que deberíamos guardar 3 meses de nuestro sueldo para cualquier cosa que pudiera pasar, ¿no? Sí, ese es el ideal, pero definitivamente... Difícil de hacer. Pero difícil. Si vamos poquito a poquito, creo que lo podemos lograr. Sí, ¿no? Y al final también es como entender que hablar del dinero no tiene que ser necesariamente malo. Hablar del dinero es algo totalmente natural, es parte de nuestro día a día, no debería ser un conflicto, porque al final es la esencia de todo lo que al final nos salimos a hacer, porque no creo que ninguno de nosotros trabaje por filantropía en específico, pero entendiendo el valor de cada uno tenemos como persona. Evidentemente vamos a un lugar, prestamos un servicio, trabajamos por el bien de como familia queremos lograr. Qué bueno. Gracias Karen por haber conversado hoy con nosotros acerca de este tema y recuerden que si nosotras queremos, nosotras podemos. Recuerda todos los jueves aquí a las 8 de la noche en Esencia de Mujer. Mira y vive en Jesús.